tardes. Estamos en un programa más de charlas con científicos por parte de la Academia de Ciencias de Morelos, Antonio del Río y Julieta Güeña. Y nuestro invitado, pues es que en realidad también es de la Academia de Ciencias de Morelos, pero lo hemos invitado para que nos hable de otro tema no directamente relacionado con la academia. El doctor Luis Mochán es un investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y nos va a hablar de un tema que no es exactamente su especialidad en física, ¿verdad? No es exactamente el estado sólido, ni óptica no lineal, que es el tema del GT200. En un momento sabrán ustedes qué es el GT200, si es que alguno de ustedes no lo sabe, pero antes de que pasemos al tema, Luis, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? ¿A qué te dedicas? Yo ya dije un pues poco que te de contaré, física. ya dijiste dónde trabajo, soy físico, estudié en la UNAM, el doctorado, licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, tengo una familia, 3 niños, una niña y 2 niños de 30 y tantos años, ya crecieron los niños. Me gusta andar en bicicleta, me gusta tocar guitarra, me gusta un poco la divulgación, trabajo en física del estado sólido, en óptica no lineal, en óptica de nanomateriales. ¿Dónde naciste, Luis? ¿Cómo llegaste a Morelos? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, nací en la Ciudad de México, soy chilango, de corazón también, pero soy guayabito por adopción, por elección. Llegué a Morelos en los 80s, cuando regresé de hacer mi tesis doctoral. La hice en Estados Unidos y de regreso tuve la oportunidad de comprar una casa en Morelos. Me vine a vivir aquí, trabajaba en la Ciudad de México, me cansé de conmutar, hubo la oportunidad de quedarme a trabajar aquí mismo, en lo que ahora es el Instituto de Ciencias Físicas, y pues esa es la historia, ¿no? Pero yo creo recordar que tu hijo pequeño ya nació aquí. El más pequeño de los 3 es guayabito. Ya tienes un niño morelense. Sí, tengo 2 en Ciudad de México y uno nació aquí. El pequeño nació aquí, sí, me acordaba de eso. Tal vez, ya que vemos a qué te dedicas, sería interesante saber por qué nos puedes hablar del tema de hoy. ¿Cómo te interesaste en el tema de GT200? Bueno, ¿qué es el GT200? ¿Y cómo te interesaste en ese tema? Pues les puedo platicar la historia, no sé qué tan larga platicárselas, ustedes me dicen si me cuelgo. Yo aprendí, me enteré de la existencia de este tipo de aparato. Es un detector, pretende ser un detector de sustancias perniciosas, como distintos tipos de drogas y explosivos. Puede detectar cuerpos, puede detectar muchísimas cosas, es programable, detecta cantidades minúsculas desde... Bueno, dice que detecta. Estás leyéndonos el panfleto que el panfleto dice que detectan picogramos, aunque otros reportes oficiales dicen que nada más detectan nanogramos. Un nanogramo es una milésima de millonésima de gramo de sustancias a una distancia que puede ir desde los 300 metros cuadrados, así dice, hasta 5 kilómetros, dependiendo de si uno busca muchas sustancias a la vez o busca una sola sustancia, y dependiendo de si está uno en tierra, en el mar, o si está buscando desde el aire. Esto es lo que pretende ser. Ya. Y entonces este aparato debe tener una fuente de energía muy interesante, ¿no? Debe ser grandote. Es extremadamente interesante, no tiene fuente de energía, se carga, tiene unas tarjetas programables que son las que uno usa para decidir qué sustancia buscar. Y estas sustancias, de acuerdo al folleto, de nuevo, se energizan con el campo electrostático que genera el usuario al caminar. Entonces, para funcionar, las tiene que estar usando, las tiene que estar agarrando un operador, no funcionan si uno las pone en una mesa. Entonces, yo me enteré de esto por una plática que escuché en la reunión de marzo de la Sociedad Americana de Física en el año de 1999. Entonces, en ese año se cumplieron los 100 años de la Sociedad Americana de Física, hicieron un congreso en Atlanta, si no me falla la memoria, gigante, ¿no? Todas las divisiones de la Sociedad Americana de Física las convocaron, había alrededor de 12,000 personas, entonces era un circo de decenas y decenas y decenas de físicos. 12,000 físicos. Había 12,000 físicos, y se los pueden imaginar, 12,000 físicos. Sí, me imagino, qué maravilla, qué placer. Y entonces había algunas charlas plenarias para que la mayor parte de la concurrencia las pudiera escuchar, y una de ellas la dio James Randi. ¿Cómo le llaman? Randi the Magnificent, ¿no? Resulta que Randi es un mago. el Magnífico. Randi el Magnífico. Resulta que es un mago. Y yo sabía de ese mago desde 11 años atrás, porque estuvo involucrado
en el demostrar que ciertos experimentos donde se veía que el agua tenía memoria, que el agua se podía acordar de qué sustancias tuvo en contacto, que era una explicación tentativa de la homeopatía, que pretendían con eso explicar por qué podría funcionar la homeopatía, demostró que esos experimentos estaban mal hechos. Entonces yo tenía interés de conocerlo, y nos dio una plática, tanto él como Michael Shermer, como Bob Park, que eran los que participaron en esa sesión, sumamente divertida, sumamente interesante. Entonces habló de varias cosas, habló de terapias magnéticas, habló de la memoria del agua, y habló de una pistolita, ¿no? Entonces no nos las mostró, pero una pistolita, digamos algo así, que tenía... ¿Y eso qué es? Lo que tienes en la mano. Es una pistolita que tiene un mango, tiene una antenita telescópica, se puede meter y se puede sacar. Tiene una tarjetita, esta es una tarjetita donde intercambiable, uno puede poner para distintas sustancias, y había tarjetas en ese entonces, estoy hablando de la década de los 90, pues para distinto tipo de drogas, para marihuana, para cocaína. De hecho había una tarjetita para inmigrantes ilegales, y entonces estas las empezó a comprar varias corporaciones policíacas en Estados Unidos, y las empezaron a comprar la patrulla fronteriza para detectar inmigrantes. Y entonces la idea es que uno toma la pistolita, la tiene que descargar, hay todo un proceso para que se desenlace de las líneas magnéticas con las que se enlaza, y luego uno empieza a caminar de una manera muy peculiar, muy cuidadosa, para que la antena no se balancee. Esta la tengo programada, la programé hace rato, que me sugirieron para detectar malos pensamientos, y entonces la antena... No sé, ahora tú nos tienes que platicar cuáles son tus pensamientos. Oye, no, sí, esto funciona muy bien, ¿eh? Entonces, el Mauran nos platicó que consiguió una de estas, la cortó en pedacitos, y que adentro no había absolutamente nada. Entonces él dijo, esto es un fraude, esto no funciona, no tiene nada. La respuesta de la compañía que las vendía es, no, claro que funciona, pero tú no entiendes esta tecnología, es una tecnología sofisticada. Y entonces finalmente se hicieron pruebas doble ciego, donde se demostró que eran fraudulentas. No hicieron ningún caso hasta que el FBI le picaron la cresta, cuando se enteró que uno de los distribuidores era un ex agente de la FBI, y entonces decidieron investigar el asunto, y a través del Departamento de Energía de Estados Unidos, del DOE, hicieron experimentos en los laboratorios Sandia, en Sandia Labs, y entonces hicieron pruebas doble ciego y demostraron que eran fraudulentas y las prohibieron. Entonces, ¿lo prohibieron en dónde? Este aparato estaba prohibido en Estados Unidos desde mediados de los 90, gracias en parte a esta intervención de James Randi, y el único uso legal, se empezaron a vender en tiendas de curiosidades como... bueno, se fue el nombre, si me acuerdo se los digo, pero tiendas de cosas como curiosidades, como detectores de pelotas de golf. Y entonces esto es lo único que queda del cuadro tracker. Le cambiaron de nombre, ahora se llama Gopher, y supuestamente es un detector de golf. El cuadro tracker costaba $2,000, y el Gopher, me costó $10. Es que si quieren cómprense el suyo, lo pueden reprogramar y ya saben lo bien que funciona, ¿no? Entonces lo que sucedió es que esta compañía, pues le quebraron su mercado, y entonces empezaron a surgir nuevas compañías donde los socios de una, pues cuando esa desaparecía pasaban a otra, cuando esa desaparecía pasaban a otra, y entonces ya son decenas de aparatos que son exactamente lo mismo que esto, aunque alegan que tienen distintos principios de funcionamiento. Entonces el principio de funcionamiento, cada quien se inventa una teoría más elaborada que la otra, pero ninguno de estos, cuando han sido probados, ha funcionado, ¿no? Todos ellos a la fecha han sido fraudulentos. Cuando han pasado por esta prueba. Cuando se les ha aplicado una prueba bien hecha, que es una prueba doble. ¿Y qué es eso, Luis? ¿Qué es eso de una prueba doble ciego? O sea, cuando tú dices lo han probado, porque ahorita detectaste malos pensamientos. Digamos que la reprogramo y la programo para detectar agua, ¿no? Entonces te pido que por favor pongas aquí en la mesa esa botella de agua, ponla en algún lugar. Entonces ahí está la botella de agua, entonces la voy a buscar. Y encontró la botella de agua, ¿no? Ahí está la botella de agua. Ajá. Ahí está, ¿cierto? Entonces, eso no demuestra que el aparato funciona, porque yo sabía dónde estaba la botella del agua, ¿sí? Entonces, una prueba ciego sería una prueba donde yo no sé dónde está la botella del agua.
Pero entonces imagínense que Toño sabe dónde está la botella del agua y yo no sé dónde está la botella de agua. Entonces yo voy caminando con la antena y si me acerco a ciertos lugares, a lo mejor Toño se inquieta porque se la va a descubrir, y si me alejo de ese lugar, Toño se relaja. Entonces yo, observando a Toño, puedo saber dónde está la prueba del agua, dónde está la botella de agua. Entonces lo que es muy importante en una prueba para ver si el aparato realmente funciona o realmente no funciona, es que ni el que esconde la sustancia que voy a buscar, ni el que busca la sustancia, ninguno de los dos debe saber dónde está escondido. Perdón, lo dije mal. El que le esconde no debe estar presente. Okay. Entonces, claro, el que está presente en la prueba, quien conduce la prueba, no debe saber de antemano dónde está escondida la botella. Nadie sabe dónde está. Y el que esté ejecutando la prueba tampoco lo debe saber. Ninguno de los dos lo debe saber, y en eso consiste el ser doble ciego. Ninguno de los dos sabe. Ya después lo averiguarán, o después de supuestamente detectada, le preguntarán a quien le escondió, oye, ¿dónde está de verdad? Encuéntrala y vamos a ver si funcionó o no funcionó. Y además debe haber una estadística, debe haber suficientes. Claro, uno podría, en ocasiones podría encontrarla, atinarla por accidente. Ajá. Y entonces, para descartar que el éxito o que el error hayan sido por accidente, uno tiene que repetir la prueba un número adecuado de veces y hacer una estadística para poder concluir con cierta confiabilidad si el aparato funciona o no funciona. Entonces es en ese tipo de pruebas que esto jamás ha funcionado. Entonces el resultado... Perdón, nada más para resumir, ese tipo de pruebas se han hecho en Estados Unidos se probó que no funcionaba y se dejó para lo de las pelotas de golf, que es intrascendente. Pues porque lo consideraron como muy irrelevante, ¿no? Claro. Consideraron que no sería importante. Claro. Lo que nos decía James Randi cuando habló de eso, es que si uno pierde una pelota de golf, ahí en una trampa de arena, a donde apunte la antenita, alguien va a meter la mano y va a sacar una pelota. Entonces, en ese sentido funciona, porque para donde apunte hay pelotas de golf, ¿no? Muy bien, muy bien. Y eso fue lo que contó Randy, y así eso fue lo que contó, y así me enteré, y entonces pues es algo que tenía en la memoria, porque era algo que me pareció muy divertido y muy curioso, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que un amigo que tú conoces, el Marciano, ¿te acuerdas del Marciano? Sí, cómo no. Mauricio Schwartz, claro, fue compañero mío de la preparatoria. Claro que sí. De repente me manda un email diciéndome que un amigo de él, mexicano, un escritor, se enteró que unas pistolitas, y me describe unas pistolitas que son idénticas a las que mencionó James Randi en su charla, que se están usando en México, y que la comunidad científica no le ha hecho ningún caso, y que está inquieto, y que tenemos que hacer algo al respecto. Inmediatamente después me llegó un correo electrónico de Bob Park, que era fue el jefe de comunicaciones de la Sociedad Americana de Física, hablando de México. Entonces él manda un correo cada semana hablando de política científica, de distintos temas. Me llamó mucho la atención que hablara de México, y de repente menciona que se le han vendido pistolitas como esta, describe las mismas pistolitas de las que habló Randy, y que México ha comprado cientos de estas pistolas a $20,000 cada una de ellas. Ya no en Estados Unidos, porque esa compañía ya se había ido. No, esa compañía... Y esta era otra. Pero otra compañía que está vendiendo exactamente el mismo producto. En Gran Bretaña. Las que se están vendiendo en México, que tenemos información sólida, están fabricadas en la Gran Bretaña, y es precisamente el modelo GT200. Lo hace una compañía que se llama Global Technical, y lo vende en México una compañía que se llama Sectec. Okay. Entonces México, de acuerdo a este correo, había comprado cientos de estas pistolitas, había pagado $20,000 por cada una, según este correo, y se estaban usando para detectar drogas y para detectar explosivos. Y lo que fue la gota que derramó el vaso fue cuando me informó mi hijo que en la escuela que está justo al lado de mi casa entró un grupo de militares con estas pistolitas a buscar sustancias. Entonces ya sentí que esto era muy cerca, y era importante darlo a conocer, y darle a conocer pues el estado, la situación, ¿no? Y entonces aproveché el convenio que tiene la Academia de Ciencias de Morelos con el periódico de la Unión para escribir un articulito describiendo el asunto de estas pistolitas y describiendo el asunto de las pruebas doble ciego, cómo se hacen. Son muy comunes en el sector salud. Cualquier medicamento se prueba, se pone a prueba utilizando este tipo de procedimientos. Y bueno, de ahí en adelante, pues ahí empieza el asunto tomó vida propia. Ahí empieza la historia. Exacto, porque el artículo que escribiste en la Unión de Morelos es uno de los más
bajados, más leídos de todos los que hemos publicado en la historia de la academia. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y además te escribieron muchísimos estudiantes que tú les contestabas. Bueno, fue muy divertido porque recibí 90 cartas en la semana siguiente de la publicación y sí, las contesté. Las contestaste todas. Muy, muy divertidas. De estudiantes del Estado. Estudiantes del Estado de Morelos que leen los artículos, que es muy interesante ver que hay un grupo fuerte de estudiantes, estudiantes de preparatoria, que sí están leyendo estos artículos de la Unión, que sí se interesan y que le escriben a los autores, que me parece algo muy valioso. Perfecto. Tenemos que hacer un espacio y regresamos pronto. Y yo creo que nos gustaría que nos platicaras algo más de la física. ¿Cómo es eso de la energía electrostática, Luis? Yo creo que ¿cómo no? podemos platicar eso de cómo la energía electrostática alimenta un dispositivo. Me gustaría que nos platicara de eso en un momento. Regresamos en cosa de un minuto, minuto y medio, estamos aquí nuevamente. Buenas tardes nuevamente, estamos aquí Julia Tagüeña y Antonio del Río platicando con Luis Mochán sobre el GT200. Luis, nos habíamos quedado en que nos ibas a explicar cómo dice el aparato que funciona, y la última pregunta que habíamos mencionado es ¿cómo es eso que hay campos electrostáticos que alimentan dispositivos? Hasta donde yo me acuerdo, eso no se puede, ¿no? Entonces, pero me gustaría que alguien que lo ha explicado muy bien en su blog nos comentara algunas de las cosas que dice que funcionan esto y que parece que nosotros no las entenderíamos de ninguna forma. Si quieres te platico nada más un antecedente de esto. Después de escribir este articulito en la Unión de Morelos, traté de darlo a conocer. ¿Qué año fue, perdón? Esto fue en septiembre del 2010. Septiembre del 2010. Entonces, si entran a la página de la Academia de Ciencias de Morelos, en la parte de bibliotecas, y buscan septiembre del 2010, van a encontrar tu artículo. Sí, se llama Magia, Ciencia, Salud y Seguridad Nacional. En algún orden, esos cuatro temas. Sí. Entonces lo traté de dar a conocer, y a raíz de eso en alguna ocasión salió en el Reforma una nota diciendo que yo decía que este aparato no funcionaba, y a raíz de eso me contactó un abogado, y el abogado me mandó una copia de las declaraciones que hacen los operadores de este aparato cuando consignan a una persona sospechosa de tener drogas. Y entonces esa declaración contiene una descripción técnica de cómo funciona el aparato. Y entonces ver esa descripción técnica, pues ahí es donde uno se da cuenta cómo dicen que funciona, ¿no? Después que corroboré que esa descripción técnica coincide con la descripción técnica que tiene el instructivo de cómo se debe usar el aparato. Entonces esa descripción técnica dice que el aparato detecta campos diamagnéticos y campos paramagnéticos, pero que no detecta campos ferromagnéticos, porque la Tierra, como todo el mundo sabe que es un imán,
para que no vaya a ocultar la gran señal de la Tierra, la señal de las sustancias que uno quiere detectar. Entonces, bueno, en realidad eso es un grave error lo que están escribiendo ahí. Dicen otra cosa muy chistosa, dicen que los campos paramagnéticos y diamagnéticos apuntan hacia la esquina derecha de las sustancias, como si las sustancias todas ellas tuvieran un letrero que diga esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿no? O sea, si yo me volteo... Esta es la derecha, ¿no? Sí. Tú estarás de acuerdo que esta es la derecha. Pues sí, pero si me Pues volteo no, ya no. Para ti la derecha anda del otro lado, ¿no? Entonces apuntan a la derecha de las sustancias como si fuera una propiedad objetiva de las sustancias, cuál es el lado derecho de las mismas, ¿no? Entonces, pues ahí se hizo que era una tontería. Dije, pues esto es una tontería y lo que hay que hacer es ponerlos a prueba. Y el abogado me dijo, no, en México, para que un juez ordene una prueba, primero hay que desmentir lo que dice la contraparte. Entonces me aboqué a esta tarea de leer la ficha técnica cuidadosamente y desmentir cada una de las cosas que dicen, ¿no? Entonces, por un lado, dicen que detecta campos diamagnéticos y paramagnéticos. Pues mi respuesta es que no existen los campos paramagnéticos y diamagnéticos, aunque las sustancias, hay muchos tipos de sustancias, algunas sustancias son paramagnéticas, otras son ferromagnéticas, otras son diamagnéticas. Pero una vez que producen un campo eléctrico, un campo magnético, pues todos los campos magnéticos producidos por todas las sustancias son iguales, cualitativamente iguales, y difieren de tamaño. Entonces los ferromagnetos son los que pueden producir un campo relativamente grande. Los paramagnetos no producen un campo a menos que sean excitados por un campo magnético externo, y ese campo es chiquitito. Y los diamagnetos igual producen un campo todavía más pequeñito, ¿no? Entonces hice cosas como estimar. El instructivo dice que detectan a una distancia de 300 metros cuadrados. Digo, la distancia no se mide en metros cuadrados, pero dándoles el beneficio de la duda, eso corresponde a un círculo de 10 metros de radio. Entonces, si uno agarra 1 kilogramo de un ferromagneto, uno puede calcular muy fácilmente qué tan grande es el campo magnético que producen a una distancia de 10 metros. Resulta ser como 1000 veces más chico que el campo magnético terrestre. Pues un campo pequeñito, pero se puede detectar, nada más que si la sustancia, en lugar de ser ferromagnética, la cambias a paramagnética o diamagnética, y en lugar de ser 1 kilogramo, lo cambias a 1 nanogramo, y en lugar de estar a 10 metros de distancia, estás a 5 kilómetros de distancia, eso se hace 10 a la 27 veces más chico. O sea, a ver, 10 a la 27, ayúdanos a 1000 entender eso. millones de millones de millones de millones o sea, veces más chico, ¿no? O sea, prácticamente indetectable para... Pues no hay nada que pueda detectar un campo de ese tamaño. Todavía. Quizá lo habrá, pero no lo hay. Si lo hubiera, la comunidad científica estaría enterada de ello, ¿no? Sí, o sea, alguien que trabaja campos magnéticos en cuerpos como tú estaría enterado que existe eso. Ahora dice que este aparato no tiene una fuente de poder. Uno lo abre y no tiene una batería, no se conecta a nada. Y entonces el instructivo dice que las tarjetas se cargan con la energía electrostática del usuario. Entonces, cuando uno se peina, por ejemplo, en un día seco, en una noche seca, a veces saltan chispas, a veces uno se le puede parar el pelo, si se frota uno con un globo. Eso a mí me ha pasado. ¿Te han contado? Me han contado, sí. Si uno frota un globo, a veces se queda pegado a la pared. Todo eso tiene que ver con la electricidad estática. O sea, cuando uno frota, hay electricidad estática. Si uno camina y raspa las alfombras, a veces uno se carga electrostáticamente y saltan chispas, ¿no? Bueno, el campo electrostático más grande que puede haber cuando uno está en el aire, cuando uno está aquí en la superficie de la Tierra, es el campo de rompimiento. Hay un campo que es tan grande que precisamente saltan chispas, y cuando saltan chispas uno se descarga y se pierde la energía electrostática. Entonces, suponiendo que nosotros estuviéramos echando chispas todo el tiempo, uno puede calcular cuánta energía electrostática habría en el aire a nuestro alrededor y cuánta energía electrostática habría en un volumen del tamaño de este aparato. Y entonces resulta que esa energía sería insuficiente, por ejemplo, para mover la antena, ¿no? La antena hace un giro en un tiempo de aproximadamente 1 segundo, eso muestran los videos. Bueno, eso requiere energía cinética. Hay que estar suministrando esa energía cinética. Entonces, si uno, por ejemplo, cada paso que diera o cada respiración que diera pudiera recargar toda la energía electrostática que cabe en este volumen cuando uno está a punto de echar chispas,
uno estaría varios órdenes de magnitud por debajo de la energía necesaria para mover la antena. O sea, en términos coloquiales, digamos que la energía electrostática que sí existe la energía electrostática, pero no alcanza ni de casualidad para mover esta antena. Y entonces, sin embargo, si se fijan, a lo mejor lo pueden ver los que me estén viendo, si yo inclino la mano hacia la izquierda, la antena se mueve hacia la izquierda. Si yo inclino la mano hacia la derecha, la antena se mueve hacia la derecha, y lo puedo hacer con un movimiento muy pequeñito. Casi aquí, por ejemplo, lo voy a mover hacia la derecha, y ahora lo voy a mover hacia la izquierda. Bueno, es porque Toño es el que tiene los malos pensamientos. Sí, lo ha cambiado de lado. Pero ya se regresó. Bueno, es el movimiento. Si yo estoy caminando, porque tienen que estar caminando, probablemente ni siquiera yo lo perciba. Entonces los operadores de este aparato creen que la antena se mueve sola. Creen que la antena se mueve por un mecanismo sin darse cuenta que son ellos mismos los que le están moviendo. Y entonces, ¿para dónde apunta? Para donde ellos, en cierto sentido, quieren que apunte. Entonces, ellos involuntariamente, desde luego, sí, por ejemplo, una cosa sin darte cuenta. ¿No? Sin darte cuenta. Entonces, me explicaban, después les platico esa historia, pero me explicaban los operadores del aparato que si uno fuma un cigarro de marihuana, pues quedan restos circulando en la sangre, y un mes después el aparato lo puede detectar. Entonces, si yo veo a Toño y me sospecho que hace un mes se fumó un cigarro de marihuana, pues de repente le apunta el aparato, porque yo creo que se fumó un cigarro de marihuana, y yo creo que el aparato descubrió que aquí tenemos un adicto a las drogas, que ya van a ser legales. Bueno, entonces, a ver, esto es importante. Hay una discusión científica detrás de las cosas, pero es una discusión que difícilmente se da en la sociedad, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de razonamientos, porque la cultura científica no ha percolado, digamos, hasta el punto de decir esto no me lo creo. Y lo que es muy importante es convencer a la gente de que la actitud científica es decir, esto no me lo creo hasta que me lo compruebe, ¿no? Un poco. Esa es la actitud que uno debe tener. Y fíjate que hay un movimiento en esa dirección. A mí, por ejemplo, me encanta un anuncio que sale en la radio diciendo: no se crea todo lo que escuche, mejor crea el INEGI. Y le dicen: yo desayuno tamales, atole, y soy talla 0. ¿No? Mi dieta es esa. Y entonces sale una voz que dice: no se crea todo lo que le dicen, mejor créale al INEGI, ¿no? Entonces, un poco lo importante, yo siento, de este ejercicio es también transmitir esta idea de que uno tiene que ser crítico. Y uno tiene que ser crítico, tiene que hacer análisis correcto, tiene que hacer pruebas, tiene que medir, y además la física, en este caso la física podría ser otra disciplina, tiene herramientas para hacer mediciones precisas y comprobar cosas, ¿no? Y eso hay que hacerlo, ¿no? Pues digamos, este estudio que les acabo de platicar es un estudio pues teórico, basado en las herramientas, en la teoría electrodinamica. Tuvo su importancia porque ese estudio lo usó una juez para liberar a una persona. ¿En dónde? Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, a un muchacho, Ernesto Cayetano, iba en un autobús, descubrieron de alguna manera, creo que con unos perros, que había droga en ese autobús, bajaron a los pasajeros, los formaron, pasó algún operador de este aparato, y cuando pasó frente a él, el aparato giró, le dijeron: tú tienes trazas de droga, y se fue a la cárcel. Y una juez lo sacó de la cárcel diciendo que este aparato no es evidencia, usando para ello un estudio teórico. O sea, el estudio teórico que hizo Luis Mochán le dio argumentos a una juez en Coatzacoalcos para liberar a alguien que estaba injustamente acusado con una evidencia de este tipo, con la evidencia de este tipo. Entonces la gente cree que es evidencia porque está disfrazado y está envuelto en un lenguaje científico, pero en realidad no es evidencia, y los principios con los que se supone que funciona, en realidad no funcionan, no trabajan. Pero más valioso que el discutir la teoría de operación del aparato es lo que haría uno científicamente. Entonces vamos a probarlo. Sí, lo una prueba de doble ciego es ponerlo a prueba. Y algo muy interesante es que justo hace un año una juez del estado de Morelos ordenó que se hiciera una prueba. Oye, Luis, ¿y qué tal si hacemos una pausa y nos cuentas precisamente en el próximo segmento lo de la prueba que hicieron para el estado de Morelos? Porque si no, te vamos a tener que interrumpir y no nos gustaría eso, ¿no? Entonces, hacemos una pausa y regresamos en un minuto, minuto y medio. Estamos aquí nuevamente, donde Luis nos va a platicar cómo fue el experimento para lo del estado de Morelos.
Bueno, pues seguimos en nuestras charlas hablando del detector, o el que se dice detector GT200, y nos habíamos quedado en algo muy importante, en la prueba que ordena una juez de Morelos para ver si el GT200 funciona. Y de hecho, déjame que lo una con esta pregunta que hace Jorge, que dice que por qué este tipo de dispositivos no requieren ningún tipo de pruebas científicas que avalen su efectividad. Pues la realidad es que la respuesta es que todos requieren pruebas que avalen. Y se deberían haber hecho pruebas. Y se deberían de haber hecho esas pruebas. Y cuéntanos la prueba que se hizo. Entonces, la prueba, lo primero que ordenó la juez es que le entregaran a un colega que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un colega de la academia. Un colega miembro de la academia, es Alejandro Ramírez, que es físico molecular. Lo contactaron a él por ser físico molecular y por ser de la misma universidad que el abogado que estaba defendiendo este caso en Morelos. Lo contactaron y ordenaron que le dieran uno de estos equipos. Afortunadamente no acataron esa orden, porque ¿qué hubiera hecho él con el equipo? Quién sabe, si lo prueba y no funciona, no hubiera demostrado nada, porque le hubieran dicho que él no lo sabe usar. Y luego le hubieran dicho que lo descompuso y se lo cobrarían, que eso es lo que a mí me preocupaba. Pero bueno, después de varios intentos, ordenaron que se realizara una prueba. Entonces tuvimos el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias, que nos prestaron lo que fue el salón de fiestas del Negro Durazo. Claro, porque la instalación actual de la Academia Mexicana de Ciencias era la casa de, es lo que fue la casa de Durazo. Y entonces es un terreno gigante, tiene una serie de construcciones que la Academia no puede mantener. Y entonces entre ellas está este galerón que mide casi 100 metros de largo y casi 30 metros de ancho, vacío, enorme, y entonces ese es el lugar donde hicimos la prueba. Entonces la prueba consistió en 2 etapas. Básicamente pusimos unas cajas de cartón, también por orden del juez proveyeron los mismos militares las sustancias a detectar. Son ilegales, entonces un ciudadano no las puede llevar, claro. Pero entonces llevaron más arriba de 1.600 pastillas de anfetaminas y 4 balas de uso exclusivo del ejército. Las metimos todas en una bolsa y nosotros no las tocamos, ni Alejandro Ramírez ni yo, sino que uno de los militares era el encargado de esconder la sustancia y otro de los militares era el encargado de buscarla. Entonces escondimos la sustancia en la primera caja, el militar hizo la prueba, caminó de ida y de vuelta. Es muy interesante porque sí se toman muy en serio su trabajo y lo hacen muy bien, tienen que caminar de una manera muy peculiar, con mucho control. El salón era muy largo, entonces caminó de ida, caminó de vuelta, y después de alrededor de 10-15 minutos encontró la sustancia en la primera caja, que es donde la habíamos escondido. Entonces le pedimos al encargado de esconderla que la sacara de ahí y la pusiera en la segunda caja, y luego repetimos el procedimiento y la encontró en la segunda caja. Y luego pusimos la sustancia en la tercera caja, se repetimos el procedimiento, y la encontró en la tercera caja, y ya para entonces estaba agotado, porque realmente es cansado para ellos hacer esto, ¿no? Entonces tomaron un descanso, fuimos a la cuarta caja, y ya decidimos suspender esta parte del experimento, y lo que demostramos con esta parte del experimento es que cuando el que busca sabe dónde está escondida la sustancia, la encuentra con 100% de efectividad, porque en esta etapa de la prueba, que la llamamos la etapa de calibración, estábamos todos presentes, la sustancia fue escondida a la vista absolutamente de todos. La segunda etapa de la prueba es la que fue interesante. Nada más déjame puntualizar, en esta primera etapa, aunque el que la encontró lo sabía, lo hizo con seriedad, pues es una cosa no voluntaria, simplemente es involuntaria el que la encuentre. O sea, los participantes en la prueba fueron totalmente honestos, ellos creían que el aparato funciona y lo hacen lo mejor. Es un poco como la Ouija, ¿no? Que la gente la mueve, pero no reconoce que la mueve, no sabe. Si le preguntas si él la mueve, te va a decir que no, porque no lo está haciendo a propósito. Bueno, entonces, segunda parte. La segunda parte nos separamos en 2 equipos. Un equipo se fue a sentar en un saloncito fuera del salón donde se hizo la prueba, mientras el primer equipo escondía la sustancia, pero la escondió en un lugar al azar. Eran 8 cajas, y entonces echando 3 volados, usando numeración binaria, escogió una de las 8 cajas, anotó en qué caja estaba y la guardó. Luego se salió del salón y entró el segundo equipo a buscarla. Y entonces el operador decidió, le costó más trabajo, pero después de cierto tiempo, de varias pruebas, a veces la antena no señala donde debe señalar, y tienen todo un procedimiento para descartar
ese tipo de errores, pero finalmente después de un proceso largo dijo, en esta caja está. Pero entonces no abrió la caja, no le permitimos abrir la caja, solo puso un letrero diciendo, aquí está, esta es la caja detectada, y se salió este segundo equipo del salón, volvió a entrar el primer equipo, anotó en qué caja estaba detectada, lo comparó y puso una palomita, una crucecita, dependiendo si le atinó o no le atinó. Y este procedimiento se repitió 20 veces. Para que hubiera una estadística suficiente. Nos tomó más de 8 horas para que nadie hiciera trampa o para poder tranquilizar a todos de que no hubo trampa. Hubo 2 cámaras fijas que grabaron toda la prueba y hubo 2 cámaras que quienes acompañamos a la prueba filmamos cada quien las etapas que les correspondió atestiguar. Entonces tengo ahí como 24 horas de video. Muy aburrido, pero es histórico, bueno, es una prueba, sí. Y entonces el resultado es que la probabilidad de que le atinen cuando no saben dónde está guardada es exactamente la misma que si no echa volados. Entonces es un octavo. Un octavo. O sea, en un octavo de las... Es un octavo más o menos las fluctuaciones estadísticas que uno espera de la distribución binomial. Digamos, la forma de presentar los resultados es en términos de la, ¿cómo se llama? El likelihood en inglés, la verosimilitud. Entonces, la verosimilitud de que funcione, por ejemplo, al 80%, que ya sería algo muy malo, es 300 millones de veces más chica que la verosimilitud de que sea igual que echar volados. Entonces es tan bueno como echar volados y ya, ¿no? O sea, es tan bueno como atinarle. O sea, como atinarle al azar. Al azar. Si no tienen información, no saben a cuál caja apuntarle, y entonces le apuntan con la misma, le atinan con la misma probabilidad que si echaran volados. Cuando tienen información adicional, si tienen un informante o si tienen un perro que los acompaña y el perro es el que detecta la sustancia, entonces sí le atinan. Pero entonces el perro detecta la sustancia y le cuelgan la medallita al aparato. Y de hecho es grave porque ya ha habido corporaciones que despiden a sus perros, creen que les sale más barato y es más eficiente usar este aparato que usar perros. Ha habido anuncios donde se deshacen de sus perros de búsqueda porque creen que tienen un aparato que sirve. Pero los perros sí resisten la prueba doble ciego. Un perro no se lo puede probar con un perro entrenado, claro que un perro entrenado no es programable, no le cambia a uno la tarjetita para cambiar. Solamente está entrenado para una sustancia. Y eso nos lleva, además el perro come, en fin, tiene una pero esto nos lleva a la pregunta de que hay detectores que sí funcionan. Ah, bueno, por supuesto. Sí, bueno, la nariz del perro definitivamente funciona y hay detectores, hay equipos científicos que hacen las veces de una nariz artificial y que sí funcionan. Por ejemplo, existen los detectores de movilidad iónica, que estos son aparatos... Que suena muy parecido al nombre de este. Sí, digo, si uno las palabras, el chiste es no dejarse encandilar por las palabras, el chiste es ver qué significan esas palabras, ¿no? Claro. Entonces el detector de movilidad iónica pues es una pequeña perforación donde entra una cámara, la sustancia que uno quiere medir o identificar, la sustancia se ioniza, con un campo eléctrico la impulsan en presencia de un gas que la retarda su movimiento y lo retarda más mientras más grande sea la molécula y mientras más pesada sea la molécula, y entonces midiendo el tiempo en que la molécula tarda desde que entra en un extremo del aparato hasta que llega al otro extremo del aparato, uno puede saber de qué molécula se trata. Y entonces estos son aparatos que sí funcionan, aunque no funcionan a 5 kilómetros de distancia, ni detectan picogramos que estén por ahí escondidos mezclados con otras cosas. Tienen un rango, tienen unas condiciones. Tienen un rango y unas condiciones, pero estos equipos, por ejemplo, se fabrican en México. En el Instituto de Ciencias Físicas, uno de mis colegas, el doctor Jaime Urquijo, pues él fabricó un aparato de estos y esos sí funcionan. Y hay aparatos comerciales que además de todo son portátiles. Y esos, además de todo, sí los usa nuestro ejército. Como parte de la iniciativa Mérida, corrió la información de que a nuestro ejército le donaron estos detectores de movilidad iónica, y los están usando y son correctos. Su funcionamiento es viable, está basado en una teoría que es conocida, que es razonable. Bueno, hay detectores que todos aceptamos, como los rayos X, porque todos hemos visto cómo funcionan los rayos X. Sí, y todos parecen mágicos, pero unos los podemos entender cómo funcionan, podemos explicar cómo funcionan, sabemos que hay energía que entra al aparato para que luego nos dé resultados. En cambio, en este detector GT200 no resiste
ninguno de los análisis más sencillos de explicación de cómo funciona. Pero es importante dejar muy claro que por supuesto que hay detectores que sí son detectores y sí funcionan. Claro, y la ciencia hace cosas que son magníficas y que parecen magia. Pero no que sí funcionan. Digo, un teléfono celular, te permite hablar con el otro extremo, alguien que está del otro lado del planeta, pues qué más mágico que eso. Pero uno agarra un teléfono celular y le toma una radiografía y pues tiene un montón de componentes adentro. En los circuitos está basado en teoría electromagnética. Y puede medir el campo, puede medir el campo que sale del teléfono. Y en cambio esto le tomas una radiografía y no tiene absolutamente nada adentro. Pero bueno, por eso es tan importante explicar la ciencia, explicar la tecnología, porque la gente usa la tecnología, pero no se les da bien la información de qué está detrás de ella, ¿no? Entonces es un problema también. Hay una responsabilidad también de la comunidad científica de transmitir este conocimiento, que es un poco también la labor que estás haciendo, explicando cómo funciona, porque sí nos toca, ¿no? Nos toca hablar de estas cosas que son nuestra área de trabajo. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es el conocimiento científico, que es el paramagnetismo, que es el diamagnetismo, que es la electrostática, que es la electrodinámica. Es importante transmitir el conocimiento científico, pero mucho más importante es transmitir la actitud científica. La crítica. El dudar y el poder hacer una prueba y poder obtener una respuesta objetiva que no esté basada en el prestigio. Estos no funcionan no por ser ingleses van a ser buenos. Los ingleses pueden hacer equipos maravillosos, pero también pueden hacer equipos que son chatarra. Déjame insistir, tú estás diciendo, aquí en México se puede hacer un detector iónico molecular. Sí. Y en México, y está funcionando, y lo está usando, ese tipo de detectores está usando el ejército. Y eso estamos convencidos que ahí están trabajando muy bien esos detectores. Están basados en principios científicos y funcionan. Y estos detectores no están basados más que en palabrería pseudocientífica y ya está demostrado que no funcionan. Independientemente de la palabrería, uno los puede poner a prueba y mostrar que no. Y está demostrado aquí en México y en Estados Unidos. Ahora, deja que comente bueno, una y en cosa. Tailandia, estos en Tailandia también. Es que estos se los vendieron a Tailandia. Entonces en 2010 el primer ministro anunció que hicieron pruebas doble ciego en Tailandia y demostraron que no funciona. Y entonces en México dijeron, bueno, pero esos son los que compraron en Tailandia. Ahora podemos afirmar que los que se compraron en México tampoco funcionan. Bueno, pero aquí hay una pregunta que tiene que ver con los países y dice que por qué se compraron en Gran Bretaña cuando otros países ya los habían prohibido. Bueno, esas prohibiciones es difícil que corran rápidamente por el mundo, pero tengo entendido que la compañía inglesa está ahora bajo juicio. Sí, el fabricante ahorita está bajo juicio, lo apresaron, salió bajo fianza y en marzo, o sea, ya pasaron todas las etapas preliminares del juicio y el juicio se va a llevar a cabo en marzo y la información la van a liberar en junio. O sea, hay que estar muy atentos, pero el hecho es que ahora esta compañía de Gran Bretaña también es muy posible que muy pronto quede ya completamente clausurada, ¿no? Y los fabricantes del otro, por el que yo me enteré del escándalo, es el ADE 651, que también lo hay en México, aunque no sé en qué cantidad. Ese se lo vendieron a Irak, y en Irak lo usaban para detectar bombas, y no detectaron, y explotaron las bombas, y mataron gente, y mataron a soldados ingleses. Y por eso Inglaterra prohibió la exportación a Irak, también prohibió la exportación cuando ya fueron víctimas de este fraude finalmente. Para proteger a sus soldados legalmente lo pueden hacer y prohibieron la exportación a México de acuerdo a sus leyes o a su interpretación de sus leyes. No lo pueden prohibir, no pueden prohibir la exportación, pero le avisaron al gobierno mexicano que no funciona y el gobierno mexicano lo siguió usando, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, lo que les estoy platicando ahorita lo presenté en el Congreso mexicano, en el Senado, eso fue en septiembre de 2011. Luis, ¿y qué tal si nos platicas en el siguiente segmento qué pasó cuando tú presentaste esto en la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado? Tenemos que hacer una pausa. Entonces, por favor, regresamos en un minuto para seguir hablando de qué pasó cuando Luis presentó estos resultados en la Comisión del Senado. Es un evento con bastante relevancia para la Facultad de Ciencias Químicas y en general para toda la comunidad universitaria,
porque es un proceso interesante para los estudiantes donde les motiva y les estimula a continuar por estas áreas de investigación científica que ya los va encaminando a esa área, ¿verdad? Entonces muchas veces los estudiantes sienten algún rechazo por estas áreas duras, ¿no? Pero entonces la parte de profesores de la Facultad de Ciencias Químicas, principalmente en los primeros años, pues tratamos de involucrar a los jóvenes y enseñarles que realmente son actividades cotidianas y en todas está implícita la química. A través de sus profesores, principalmente del maestro Eduardo García Ramírez, ha participado activamente en la organización de estas Olimpiadas. Actualmente el maestro Eduardo Ramírez es el delegado estatal, ¿sí? Y para nosotros es muy importante. Y en este año nos tocó a nosotros ser sede de las Olimpiadas. Me enteré de esto porque en tercer año de primaria y secundaria, nuestra maestra nos inscribió, nos vio talento y nos inscribió en esto. Y así fue como nos enteramos. Y me gusta mucho, en serio me gusta mucho venir porque aprendes a un nivel muy bueno, sí. Son conocimientos que a esta edad no adquieres en cualquier lado. Y pues sí, siento que me sirve mucho porque es a lo que me quiero dedicar, porque la química me encanta a mí. Es como que mi pasión. Sí. Bueno, estamos ya en la última sección de las charlas de esta tarde. Tienes varias preguntas, Luis, pero antes de pasar a las preguntas, cuéntanos del Congreso, de tu visita al Congreso mexicano, y luego ya rápidamente las preguntas. Pues les platico muy rápido. Me invitó la Comisión de Ciencia del Senado a que les presente la situación del GT200 en México. Se las presenté, me acompañó gente del Consejo Consultivo de Ciencias, me acompañó Alejandro Ramírez, me acompañó Andrés Tonini, que es quien ha hecho la mayor parte de la investigación al respecto, de cómo se han comprado y cómo se han usado, y me acompañaron otros dos colegas que se dedican que han estado divulgando y escribiendo el asunto, y a raíz de esa reunión, eso fue en septiembre de 2011, a mediados del 2012, el Senado, la Comisión Permanente tomó una resolución, y esa fue exhortar al titular del Poder Ejecutivo, al presidente, a que consulte con el Consejo Consultivo de Ciencias a ver si funciona o no funciona este aparato. El Consejo Consultivo de Ciencias es un organismo que es pues consultor de la Presidencia de la República. Cualquier asunto que tiene que ver con ciencia, él podría tomar el teléfono, hacer una llamada: doctor Flores, ¿qué tiene usted de este aparato? Y entonces el doctor Flores tiene uno de estos en su portafolio, esperando a ver si le preguntan. A la fecha no le han preguntado, yo espero. Oye, ¿no detectará intenciones de analizar el GT200? En el mismo Senado presentamos algo que fue interesante, que fue previo, que fue que Arturo Menchaca, cuando fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, le ofreció al Ejército Mexicano diseñar un protocolo para ponerlo a prueba. Salgamos de dudas y en el mejor de los planes vamos a hacer juntos una prueba. Y la respuesta, tardó 3 meses en recibirla, pero recibió una respuesta donde el Estado Mayor le dice que no se pueden hacer pruebas porque violarían el contrato comercial de compraventa. Entonces hay alguna cláusula que firmaron que les prohíbe hacer pruebas. ¿No? Qué hábiles. Si a mí se me hace escandaloso, se me hace que sí, debería ser, ha de ser ilegal firmar una cláusula de ese tipo. Claro. Y supeditar la seguridad nacional a una cláusula comercial. Claro. Claro. Bueno, rápidamente unas preguntas. Te pregunta, ¿qué aparato podría hacer realmente lo que este no hace? Lo que presumen que hace, ningún aparato lo puede hacer. A una distancia desde el aire de 5.000 metros, ningún aparato podría detectar una cantidad de nanogramos de sustancias, sea la que sea radiactiva, sea lo que sea, no la podría detectar a esa distancia. Bueno, ni hablar, aunque ya mencionaste que parcialmente hay otras formas. Hay aparatos que pueden medir ciertas cosas a una cierta distancia. Hay espectrómetros de distintos tipos, todos necesitan una fuente de energía, necesitan una fuente de campo electromagnético. Muy bien, aquí preguntan algo muy importante, que si al haber probado que esto no funciona, si eso elimina las consignaciones que se han hecho sobre personas que han sido detenidas. Eso debería eliminarlas, nada más que la prueba se hizo en el contexto de un juicio, y ese juicio no ha concluido.
Entonces, la prueba de hecho no se había publicado, aunque la hicimos en octubre, 21 de octubre del año pasado. La prueba no se publicó hasta recientemente una periodista, no sé cómo le hizo, pero sacó la información, la volvió pública, y entonces eso debería servir para que se dejara de usar el aparato, ¿no? Ahora, eso lo único que Pero invalida formalmente no se ha publicado. pero eso lo único que invalida es la evidencia de este aparato, porque puede haber otras evidencias que pongan en la cárcel a una persona junto con esta. Lo único que descartaría es esta. Ah, no, por supuesto, Sí. por supuesto. Aunque- esta prueba la que se quita y luego quedará lo que queda. Lo que También desde ¿qué será? Agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya dijo que este aparato es violatorio de los derechos humanos y recomendó fuertemente que se deje de usar. Y ellos han observado que desde que se empezaron a comprar estos aparatos, el número de cateos ilegales aumentó dramáticamente, porque lo usan como si fuera evidencia de flagrancia, cuando no lo es. Entonces, con este aparato creen que no necesitan esperar la orden de un juez para meterse en un domicilio y derriban la puerta y golpean a la gente y luego, pues perdone usted, no había la sustancia, o encuentran la sustancia. Aquí viene una pregunta que hace Emiliano: ¿cómo podemos presionar como ciudadanos y científicos para que no se repita quizás con un nuevo dispositivo o prueba falsa? Cambiar la cultura de cuestionamiento toma tiempo. ¿Qué medidas se pueden tomar en el presente? Bueno, nos has contado, la cámara, la prensa ha sido importante. La prensa es muy importante y que la gente misma que esté consciente de esto y de la importancia que los que llevan juicios, que los abogados sepan que este aparato no funcione y no se dejen impresionar por las palabras científicas. Yo creo que habría que presionar para que, si engañaron al ejército, el ejército actúe contra quien los engañó. Entonces es importantísimo que el ejército se convenza Los podría demandar de que el aparato no funciona, y es importantísimo pues crear esta cultura científica, aunque tarde, aunque es algo no inmediato, no hay que dejar. No, por supuesto, hay que incidir sobre eso sin ninguna duda. Una pregunta aquí muy optimista, que si podríamos recuperar el dinero ya que no funciona, pero bueno, fue una demanda tal vez, ¿no? Es dinero nuestro. Yo sé, no, por supuesto, Entonces hay que tratar de recuperarlo, hay que tratar de castigar a quien haya sido culpable de hacer esta venta. Hay que tratar de recuperar el dinero, pero lo más importante no es el dinero, a pesar de que son 340 millones de pesos al menos los que se han gastado en estos aparatos, del orden de 940 aparatos tenemos documentados. Lo más importante no es el dinero, lo más importante es el uso que se le da a los aparatos. Claro, por supuesto. Que es peligroso para el ejército y es peligroso para la ciudadanía. Pero entonces podemos decir que el único antídoto ante este tipo de fraudes es el conocimiento científico. Es el que las personas que no conozcan de ciencia siempre consulten con expertos. Sí, tal vez ahí tenemos un fallo, y es que la comunidad científica no ha logrado verse como una asesoría constante a la toma de decisiones. En realidad, los científicos deberíamos estar al servicio del país para cualquier cosa que se ofreciera de asesoría en una compra, de decisión técnica, aunque luego haya decisiones políticas, pero que siempre hubiera al menos que conozcan la realidad objetiva de lo que quieren comprar, ¿no? Porque es cierto que no hemos logrado generar esa sinergia, no hemos logrado vernos como un equipo, porque muchas de estas cosas no están realmente basadas en la mala intención, son realmente cosas que se podrían evitar si tuviéramos una comunicación de otro tipo, ¿no? Sería un poco... Cuando presenté esto en el Senado, terminé la presentación con una broma, les dije, apoyen a la ciencia y la tecnología, pensando que eso es lo que siempre les dice un científico cuando va a las cámaras, pero después dije, no, apóyense ustedes en la ciencia y en la tecnología. O sea, lo que necesita, aquí está la comunidad científica de muy buen nivel, aunque pequeña, pero muy buena, pues úsenla, ¿no? Claro. Entonces, si el presidente tiene un consejo consultivo, pues consulta lo que lo consulte, claro, y podríamos evitar este tipo de problemas, ¿no? Claro. Ahora, el problema, la responsabilidad va por los dos lados, porque la comunidad científica sabe que existe este aparato, sabe que es fraudulento y prácticamente no se ha manifestado. O sea, si no nos preguntan, pues podemos decir, aunque no nos pregunten, no tenemos que estar sentados esperando a que suene el teléfono para decir. Bueno, este es un programa en este sentido, Luis. No, yo por eso les agradezco. Este es un programa en este sentido, donde la Academia de Ciencias de Morelos considera muy importante el divulgar lo que conocemos, divulgar el conocimiento para que se puedan tomar decisiones con base en ese conocimiento.
Sí, además la idea detrás de este programa y de las muchas actividades de la Academia de Ciencias de Morelos es acercarnos a la sociedad y aportar a la sociedad en lo que podamos, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que podemos aportar, que la comunidad sea aprovechada. Algo muy importante referente a una pregunta de las que me hiciste hace rato, es que hay otro caso judicial que atrajo la Suprema Corte de Justicia. Entonces la Suprema Corte de Justicia va a decidir sobre el valor que tenga este aparato como evidencia en pruebas. Yo creo que eso va a ser un parteaguas, y lo que espero es que la Suprema Corte sí haga caso a la opinión de la comunidad científica antes de tomar eso. Que ordene una prueba, o sea, que hasta que no se convenza, como hizo el juez de aquí, Morelos, que fue una actitud totalmente científica. Exactamente. Esa es la actitud científica, eso es lo más importante. Vamos a hacer una más que el conocimiento científico, es la actitud científica. No sabemos, unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a hacer una prueba objetiva, ¿no? Claro. Y muchos testimonios, porque lo que hay es que hay muchos testimonios de que funciona, muchos testimonios no sustituyen una prueba. No, la prueba tiene que ser ningún número de testimonios sustituye una prueba. Todos los que venden productos chatarra, claro, saben que pueden convencer a la gente con testimonios, pero muchos testimonios no van. Pero nosotros, o sea, como científicos o con una actitud crítica, no podían basar nuestras decisiones en testimonios. Exacto. Tendríamos que basarlas en pruebas concluyentes. Ahora, este tipo de actitud no solo es importante para el GT200, hay muchos casos en que esta actitud te puede salvar la vida, como los casos de las medicinas fraudulentas, medicinas que dicen que si tomas una vas a bajar de peso y luego resulta que la gente se enferma gravemente. Entonces, en realidad es una actitud muy útil en general, para cualquier producto que llegue a tu vida, como que tienes que tener en la vida, ante cualquier duda uno... Bueno, nosotros estamos más que convencidos. Esperamos que los que nos escuchan, bueno, sabemos que muchos de los que escuchan están totalmente de acuerdo, y los que no lo hayan visto así, esperamos que con este programa lo vean de esa manera y se vuelvan parte de la ciudadanía crítica que necesitamos, ¿no? Yo no sé, Luis, si hay algo más que no te hayamos preguntado que sientas que debe ser añadido, o si hemos cubierto todos los puntos. Yo creo que hemos cubierto todo. Se me estaba quedando lo de la Suprema Corte, pero... Eso ya, hay que darle seguimiento a eso, y también hay que darle seguimiento al juicio de la compañía en Gran Bretaña. Al juicio de Bolton, son de Gary dos Bolton. Cosas que es importante que sigamos. No acabé de decirles, el que vendía el otro, el AD651, a él lo encarcelaron desde el 2010. O sea, que ese ya ¿Y en dónde está preso? Creo que sigue el juicio. Creo que también salió y está en el proceso del juicio. Pero eso también es Inglaterra. Eso es Inglaterra también. O sea, en Inglaterra se han tomado acciones. En Tailandia sé que se están tomando acciones, o se ha discutido en la prensa el tomar acciones, porque hay que ver quién los vendió y quién los compró y bajo qué condiciones, ¿no? Claro. Y por qué. Claro. Ahora, a nosotros lo que más nos interesaría es que no hubiera inocentes puestos en la cárcel con el único sustento de este tipo de aparatos que no pueden probar nada, ¿no? Así es. Eso es parte del por qué es tan importante lo que han hecho. Yo realmente te felicito a ti y a todos los que te han apoyado en esta lucha, porque no ha sido fácil, porque si eso ha puesto a alguien, a un inocente en la calle, ha valido la pena. Yo creo que ya solo con eso el esfuerzo vale la pena, ¿no? Gracias. Bueno, quiero comentarles que el próximo lunes, ¿no, Julia? ¿Qué hay el próximo lunes en la Unión de Morelos? ¿Qué va a salir? Va a salir un artículo de Luis sobre este tema. Sobre este tema. Entonces lo pueden seguir, pueden buscar el artículo anterior de septiembre de 2010, pero también pueden el próximo lunes en la Unión de Morelos leer un artículo en el que Luis comenta más de lo que ha contado hoy, efectivamente. Y bueno, creo que no nos queda más que agradecer al equipo de Más Ciencia, que como siempre nos ha estado apoyando, a el equipo de Minutos TV, y los vamos a esperar aquí el próximo jueves con el tema de salud. Vamos a tener como invitada a la doctora Vesta Richardson de la Secretaría de Salud en el estado de Morelos, y ese va a ser nuestro tema. Los esperamos aquí el próximo jueves. Hasta luego, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Tony. Bueno.